Hola, mi nombre es Rafael McNamara, transmitiendo desde la localidad de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, y respondiendo a la invitación de mi amigo el profesor Mariano Gaudio para aportar algunas ideas, alguna reflexión en el marco de su materia, reflexión filosófica de la educación. Y para eso me gustaría partir justamente de un concepto que aparece en el programa de esa materia, que es el concepto de espacio de reflexión, que Mariano utiliza para pensar la propia materia y me pareció que era un buen punto de partida para interrogarnos acerca del aula, justamente como espacio de reflexión, siguiendo como sucede en ese programa la metáfora del espejo. No para pensar el espejo como si transmitiera una imagen que es una mera copia de un modelo que se encuentra allí afuera del espejo, o una mera copia de un modelo, sino como una suerte de cristalización material de una imagen, ¿no? Entonces, siguiendo con esa metáfora, me parece que se podía quizás pensar la sociedad como una serie de haces luminosos que la atraviesan y que atraviesan un espacio y que al rebotar, al chocar con el aula espejo, digamos, nos devuelven una imagen, ¿no? En el sentido del espejo pensado, como decía recién, como cristalización material de una imagen, como captura de una multiplicidad de haces lumínicos que devuelven una imagen. Entonces, con esa metáfora me parecía interesante pensar que si el aula no es solo un espacio acerca del cual reflexionamos, sino que en sí mismo es un espacio de reflexión que devuelve lo que podríamos llamar una multiplicidad de imágenes de la vida actual, imágenes necesariamente cambiantes, me parece interesante plantear hoy la pregunta acerca de la naturaleza del ojo con el cual miramos esas imágenes, es decir, cómo miramos esas imágenes que se cristalizan en el aula pensada como una suerte de espejo, pensando también que no hay un solo tipo de espejo, sino que hay múltiples tipos de espejos que devuelven muchas veces imágenes deformantes, imágenes irreconocibles de aquello que se supone que estarían reflejando. Entonces, para pensar la naturaleza, como decía, de ese ojo, que funciona aquí también como una suerte de metáfora para el pensamiento, me pareció interesante traer para compartir dos conceptos del filósofo francés Gilles Deleuze, del que aquí muestro, por ejemplo, uno de sus libros fundamentales, que me parece que aporta varias cosas para que nos pueden ayudar a pensar y a pensarnos en nuestros contextos de enseñanza. La primera de esas dos ideas o conceptos que me gustaría compartir se podría resumir en el concepto de línea de fuga. Hay una definición que Deleuze da en el libro Conversaciones, que a mí me gusta mucho, que dice que una sociedad no se define por sus contradicciones, sino por aquello que se fuga, por aquello que se escapa de esa sociedad. Entonces, si uno piensa que en una sociedad hay costumbres, hábitos, características habituales, códigos de comportamiento, códigos de relación, etc., Deleuze va a decir que no es eso lo esencial que uno tiene que mirar a la hora de pensar lo social, sino aquello que se fuga, aquello que se escapa de esos códigos, de esas costumbres, de esas tradiciones, ¿no? Y dice que todo el tiempo aparecen desplazamientos, imágenes, haces de luz, podríamos decir, siguiendo nuestra metáfora anterior, que siempre tienden a escaparse de la mirada habitual, la mirada establecida, la mirada hegemónica, podríamos decir. Eso que se escapa, eso que se fuga, pueden ser múltiples afectos, sensibilidades, modos de sentir, modos de relacionarse con el mundo, modos de relacionarse con el otro, formas de decir, formas de hablar, formas de expresar,
formas de identificarse, ¿sí? Entonces aparece el campo social, entonces como una multiplicidad de movimientos, muchos de los cuales no se sienten, o no necesariamente se sienten, o no siempre se sienten representados por esos códigos establecidos, por esos códigos habituales de pensamiento. Ahora bien, estas líneas de fuga que atraviesan lo social no son necesariamente caóticas, como uno podría pensar, o anárquicas, sino que tienen su propia lógica. Y tienen su propia lógica y expresan mundos posibles, expresan mundos existentes que muchas veces no tienen voz, e incluso muchas veces no son ni siquiera escuchados. Forman alianzas, forman conflictos también, ecos, desvíos de las normas establecidas, y en ese sentido me parece que se pueden pensar como existencias que plantean preguntas a las cuales no solo muchas veces la sociedad en sus códigos establecidos no responde, sino que muchas veces son preguntas que ni siquiera son escuchadas. Pero si pensamos eso como líneas de fuga, usando el concepto deleuziano, tenemos que pensar entonces el mapa de lo social como un mapa que al ser atravesado por esas líneas de fuga, y en esas líneas de fuga, en sus conexiones, van dibujando una suerte de mapa, ¿no? Un mapa complejo, un mapa múltiple, cambiante, que interpela al pensamiento. Y ahí aparece justamente el segundo concepto de Deleuze que me parece interesante compartir con ustedes, que es el concepto de imagen del pensamiento. Es decir, en este segundo concepto, lo que nos preguntamos es cuál es, si conseguimos la sociedad, como decíamos recién, cuál es la imagen del pensamiento que tenemos que construir para estar a la altura de esa multiplicidad que me parece que aparece también muy bien reflejada en el programa de la materia diseñado por el profesor Gaudio, en la multiplicidad de temas que aborda, ¿no? Temas como las infancias, las desigualdades, los feminismos, los movimientos decoloniales, etc. Entonces, es esa multiplicidad la que me parece que hay que pensar, y es esa multiplicidad la que también refleja a su modo el aula, una vez más siguiendo con aquella metáfora del espejo. Entonces, la pregunta es cuál es la imagen del pensamiento que está a la altura de esa imagen de la sociedad. Y allí una sugerencia que nos ofrece el pensamiento deleuziano es que justamente esa imagen del pensamiento tiene que rehuir la imagen de un pensamiento binario. ¿Sí? En un texto famoso que Deleuze escribió con Guattari, que se llama Rizoma, ellos hablan de una imagen arborescente del pensamiento, el pensamiento como un árbol, que refiere justamente al pensamiento binario, el pensamiento que se maneja por códigos binarios para pensar lo social, códigos que incluyen, por ejemplo, pensar el género o las identidades sexuales a partir de la diferencia sexual, una diferencia dicotómica entre lo masculino y lo femenino, o bien pensar en términos sociales una gran contradicción que sería la contradicción entre ricos y pobres. Y frente a esa imagen del pensamiento, Deleuze y Guattari proponen otra que no sería la imagen del árbol, sino que sería la imagen del rizoma. Y la imagen del rizoma justamente se refiere a este pensamiento que intenta abordar lo social como una multiplicidad que está en permanente cambio, en permanente devenir, y una multiplicidad que es irreductible, que no se puede encastrar, que no se puede hacer encajar en los moldes de un pensamiento binario y opositivo. Por eso, en la definición anterior que compartí con ustedes, les decía que una sociedad no se define por sus contradicciones, por sus grandes oposiciones, sino por aquello que se fuga, y pensando que aquello que se fuga lo que configura es un mapa complejo de multiplicidades, de modos de ser, modos de sentir, modos de actuar, que necesariamente deben ser pensados. Y es justamente eso lo que nos fuerza a pensar y nos fuerza a interrogar acerca de la imagen habitual del pensamiento, que suele moverse con grandes representaciones y con grandes códigos que lo que hacen, más que pensar esa multiplicidad, es más bien sofocarla, ¿no? Ahora bien, esa multiplicidad es necesariamente irreductible e inagotable.
bajo un esquema dicotómico de pensamiento. Por eso el desafío es construir una imagen del pensamiento múltiple, un verdadero pensamiento de lo múltiple, tal como me parece a mí aparece reflejado en el aula, y no solo en el aula, pero bueno, hoy nos vamos a focalizar en ese espacio de reflexión, ¿no? Pensar el aula como un espacio en el que se refleja esa multiplicidad y se cristalizan una serie de imágenes que necesariamente son múltiples, necesariamente son cambiantes y aportan, digamos, un mapa complejo de lo social. Ahora bien, el desafío, como último punto que me gustaría plantear, es que a mí me parece que podemos plantear la hipótesis de que el neoliberalismo como formación social actual justamente ha sabido a su manera escuchar esa multiplicidad, esa demanda de lo múltiple, produciendo un modo social que, por ejemplo, un autor como Bauman ha planteado como una forma de pensamiento líquido, como una forma líquida de la sociedad, en el sentido de una sociedad que está en permanente devenir y en permanente flujo y que en cierta forma encarna a su manera, decía, esa multiplicidad. Entonces el desafío a la hora de pensar la imagen del pensamiento que configura el ojo con el cual miramos las imágenes reflejadas en ese espacio de reflexión, en ebullición permanente, que es el aula como espacio de reflexión de lo social, el desafío, decía, me parece que radica en plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo abordar, cómo reflejar esa multiplicidad sin reducirla a la forma de subjetivación consumista, endeudada y competitiva que nos plantea el neoliberalismo? Vale decir, cómo abrir desde el aula como espacio de reflexión, cómo abrir a nuevos posibles, cómo ser hospitalarios con esos mundos posibles que nos plantean el espacio del aula, ¿sí? Y cuál es la imagen del pensamiento con la cual encaramos nuestras acciones y nuestros programas en ese espacio. Entonces, la pregunta de vuelta es, ¿cómo construir, cómo transformar nuestro pensamiento de modo tal de construir una imagen del pensamiento que esté a la altura de las multiplicidades, las diversidades y las diferencias que atraviesan la sociedad de nuestro tiempo? Y en segundo lugar, cómo construir una imagen del pensamiento que esté a la altura de esa multiplicidad sin reducirla a la subjetividad neoliberal. Bueno, esa es básicamente la pregunta que me gustaría compartir con ustedes hoy, dejárselas para que las sigamos pensando. Y me despido, no sin antes agradecer nuevamente la invitación de Mariano a compartir estas ideas con ustedes y espero que nos podamos ver pronto. Un saludo.